Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de la Deep Web. Suscríbete si te ha gustado. Historia 1. El Foro de las Sombras. Gustavo siempre había sentido curiosidad por los rincones más oscuros de la red. Después de años de navegar en la web superficial, había oído hablar de la Deep Web y de los misterios que allí se escondían. Había leído relatos sobre foros secretos, mercados clandestinos y contenidos prohibidos. Una noche, vencido por el aburrimiento y la intriga, decidió dar el salto. Accedió a la Deep Web a través de un navegador seguro y comenzó a explorar foros. En su mayoría, los lugares que visitaba eran decepcionantes, nada de lo que había imaginado. Hasta que, de pronto, en una página casi desierta, encontró un link con un título enigmático: Foro de las Sombras. Sin pensarlo demasiado, hizo clic. El sitio era extraño. La interfaz era arcaica, con colores oscuros y un chat en tiempo real. Las conversaciones eran espeluznantes. No hablaban de crímenes, drogas o cualquier cosa ilegal, sino de sombras. Usuarios de diferentes partes del mundo compartían experiencias con lo que llamaban sombras conscientes. Describían cómo esas sombras parecían observar, cómo las sentían moverse en sus casas cuando estaban solos, e incluso algunos afirmaban haber sido atacados por ellas. A Gustavo le pareció todo un sinsentido, algo diseñado para asustar a los incautos. Decidió escribir en el foro, burlándose de los demás usuarios. «Las sombras no son reales, solo están imaginando cosas», escribió. La respuesta fue inmediata. Una ventana emergente apareció en su pantalla. No era un mensaje en el foro, era un privado, enviado directamente a él. «Las sombras siempre están observando. Te encontrarán». Sin darle mayor importancia, cerró el navegador y fue a dormir. Pero esa noche, algo cambió. Se despertó con la extraña sensación de estar siendo observado. Miró alrededor de su habitación y allí, en la esquina más oscura, vio una figura que no debería estar allí. Era solo una sombra, pero había algo diferente en ella, algo que no encajaba. No era la proyección de ningún objeto, era una sombra que parecía estar de pie, observándolo. Al día siguiente, la experiencia se repitió, pero esta vez la sombra estaba más cerca de su cama. Cada noche, la sombra se acercaba más y más, hasta que una madrugada se encontraba justo al lado de él. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado. La sombra se inclinó hacia él y susurró algo incomprensible. Cuando finalmente pudo moverse, corrió al ordenador para buscar el foro de las sombras. Estaba convencido de que debía haber alguna explicación, una forma de detener lo que estaba ocurriendo. Pero cuando trató de acceder, el sitio había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Desesperado, revisó todos los rincones de la Deep Web en busca de respuestas, pero no encontró nada. Días después, su cuerpo fue encontrado en su apartamento, rígido y sin vida, con el rostro congelado en una mueca de puro terror. Lo único fuera de lugar en la escena del crimen era una pequeña nota en su escritorio que simplemente decía: «Las sombras siempre encuentran a quienes se burlan de ellas». Historia 2. El video de los gritos. Andrea era una estudiante de comunicación audiovisual que siempre estaba buscando material perturbador y novedoso para sus proyectos de cine experimental. Durante uno de sus descansos en la universidad, uno de sus compañeros mencionó la Deep Web, describiéndola como un lugar lleno de contenido perturbador. «Si realmente quieres material extraño, deberías buscar en los rincones más oscuros de la red», le dijo. Sin pensarlo demasiado, Andrea decidió explorar por su cuenta. Después de un tiempo navegando por sitios sin interés, se topó con una página simple y sin descripciones, solo un enlace que decía: «El video de los gritos». Sin pensarlo, descargó el archivo.
Al abrirlo, lo que vio fue un cuarto oscuro, iluminado solo por la luz de una lámpara tenue. En el centro de la habitación había una silla vacía. No había ningún sonido al principio, solo silencio. Andrea siguió viendo el video, esperando que algo sucediera. Pasaron minutos y la imagen no cambiaba. Estaba a punto de cerrar el archivo cuando un grito desgarrador llenó sus auriculares. Sobresaltada, pausó el video. Después de calmarse, decidió seguir mirando. Al reiniciarlo, la imagen cambió. Ahora, en la silla, había una figura, un hombre con la cabeza baja, inmóvil. Su ropa estaba manchada de sangre. Los gritos continuaban en el fondo, pero la figura no se movía ni emitía sonido alguno. Andrea se sintió extrañamente atraída por la escena. Era como si el video estuviera hecho a propósito para incomodar a quien lo veía. Pero entonces ocurrió algo que la hizo estremecer. El hombre alzó lentamente la cabeza y miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si fueran agujeros negros que absorbían todo a su alrededor. La pantalla se puso en negro, y de fondo, un último grito retumbó en sus oídos. Confundida, Andrea cerró el archivo. Sin embargo, esa noche, al acostarse, los gritos comenzaron a resonar en su cabeza. No podía sacarlos de su mente. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre en la silla, mirándola con esos ojos vacíos. Decidió eliminar el video de su ordenador, pero cada vez que lo intentaba, reaparecía en su escritorio. Cambió de equipo, de red, pero el archivo siempre volvía. Los gritos en su mente se intensificaron, y finalmente, incapaz de soportarlo más, acudió a la policía. Cuando los agentes revisaron su ordenador, no encontraron rastro del archivo ni del video. Parecía haber desaparecido por completo. Semanas después, Andrea fue encontrada en su apartamento, con los oídos tapados por sus propias manos, como si intentara bloquear algo. La autopsia reveló que había muerto de un infarto. Lo único extraño fue un mensaje encontrado en su móvil, enviado desde su propio número, que simplemente decía: «Los gritos nunca se detienen». Historia 3. El contrato. En la Deep Web es bien sabido que todo tiene un precio. Para aquellos que están dispuestos a pagar, no hay límites. Mario había estado buscando formas rápidas de ganar dinero cuando encontró un sitio que ofrecía trabajos extraños y peligrosos. En su mayoría, eran tareas ilegales, pero una oferta en particular llamó su atención. Firma un contrato, obtén una fortuna. El enlace lo llevó a una página oscura con un solo botón para aceptar. Curioso, Mario hizo clic, y una pantalla apareció con un contrato detallado. No hablaba de servicios, sino de un intercambio. Su alma por riqueza. Riendo por lo absurdo de la propuesta, decidió seguir adelante, pensando que no era más que una broma. Al aceptar, su teléfono comenzó a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. El contrato ha sido firmado. La fortuna será tuya. Mario se sobresaltó. ¿Cómo habían obtenido su número? Intentó cerrar el navegador, pero la página seguía abierta. El mensaje continuaba. La fortuna llegará pronto, pero el precio será cobrado en su momento. A lo largo de las semanas siguientes, Mario empezó a notar cambios en su vida. Recibió promociones en el trabajo, grandes sumas de dinero aparecían misteriosamente en su cuenta bancaria, y todo parecía ir mejor de lo que jamás había imaginado. Pero con cada mejora en su vida, también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras dormía, se despertó con una sensación extraña, como si alguien estuviera en la habitación con él. Al encender la luz, no vio a nadie, pero el aire estaba denso, pesado. Cada vez que recibía más dinero o un nuevo ascenso, los sucesos extraños se intensificaban. Sombras en los rincones, voces susurrando su nombre, objetos moviéndose por sí solos. Decidido a entender lo que estaba ocurriendo, intentó rastrear el sitio web
donde había firmado el contrato. Sin embargo, la página había desaparecido y no había rastro de su existencia en la Deep Web. Cada vez más desesperado, acudió a un sacerdote en busca de ayuda. El sacerdote le advirtió que lo que había hecho era más que una simple transacción en la red. Había pactado su alma con algo que no podía comprender. Mario intentó revertir el contrato, pero era demasiado tarde. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió que alguien lo seguía. Aceleró el paso, pero las sombras a su alrededor parecían moverse por su cuenta. Finalmente, las luces de las calles comenzaron a apagarse una por una, hasta que quedó completamente a oscuras. Lo último que se escuchó fue su grito, ahogado por el sonido del viento. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su cuenta bancaria sigue activa, recibiendo sumas enormes de dinero. Historia 4. El enlace prohibido. Había oído hablar de la Deep Web desde hacía años, pero nunca me había atrevido a indagar demasiado. Sin embargo, una noche, la curiosidad me venció. Decidí aventurarme en ese mundo oscuro y misterioso del que tanto hablaban, con la esperanza de que solo fuera un mito o una exageración. Conecté mi VPN, descargué el navegador Tor y me sumergí en las profundidades del Internet. Después de navegar por unos cuantos foros extraños y sitios perturbadores, encontré un enlace que llamó mi atención. No había descripción ni detalles, solo un título: El enlace prohibido. No lo abras. Cualquier persona sensata se habría retirado en ese momento, pero mi instinto me decía que lo abriera. Hice clic, y la página tardó más de lo habitual en cargar. Cuando finalmente apareció, era un sitio en blanco con una única palabra en el centro: esperando. Esperé unos minutos, y entonces, sin previo aviso, mi cámara web se encendió sola. Me asusté de inmediato y traté de apagarla, pero no respondía. Después de unos segundos, un mensaje apareció en la pantalla: Te estamos observando. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Traté de desconectar la computadora, pero todo estaba bloqueado. Un nuevo mensaje apareció: No te muevas. A través de la cámara vi mi reflejo en la pantalla. Pero lo que me asustó más fue notar una sombra detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pánico me invadió. De nuevo en la pantalla, la sombra estaba más cerca. El mensaje cambió: Corre. Sin dudarlo, me levanté y salí corriendo de mi casa. Al llegar a la calle, miré hacia la ventana de mi habitación. La luz de la pantalla seguía encendida, y allí, parado frente a mi computadora, estaba alguien que no podía ser yo. A partir de esa noche, nunca más volví a abrir Tor, pero cada vez que me conecto a Internet, siento que alguien está observando desde el otro lado. Historia 5. El foro de los cazadores. Todo comenzó como un simple foro, en la Deep Web, donde la gente compartía historias y teorías de conspiración. Un amigo me había hablado del foro de los cazadores, un lugar donde las personas más siniestras se reunían para hablar de sus pasatiempos oscuros. No le creí al principio, pero cuando me envió el enlace, mi curiosidad me llevó a entrar. Al principio, todo parecía inofensivo. Había temas sobre leyendas urbanas y teorías conspirativas, pero luego encontré una sección privada llamada Cacerías. Pedían una contraseña, y aunque no la tenía, por alguna razón me dejó entrar. Dentro, los hilos eran perturbadores. Gente compartía fotos de personas atadas, heridas y, en algunos casos, muertas. Lo peor era que cada imagen venía acompañada de coordenadas. En uno de los hilos, alguien había publicado fotos de una chica que había desaparecido en mi ciudad hacía 2 semanas. Las coordenadas coincidían con un bosque cercano. Mi corazón latía rápido mientras leía. Luego vi un mensaje que decía: Pronto habrá otra cacería. Estén atentos. No pude evitar sentir una mezcla de repulsión y curiosidad. Sin pensarlo mucho, decidí ir al bosque la noche de la supuesta cacería.
armado con mi teléfono y una linterna. El lugar estaba vacío, oscuro, y el silencio era abrumador. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi linterna comenzó a parpadear, y justo en ese momento, mi teléfono vibró. Había recibido un mensaje de un número desconocido. «Te estamos viendo». Miré alrededor, pero no había nadie. Aceleré el paso para salir del bosque, pero mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una foto, mía, tomada desde algún lugar cercano. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr, pero cada vez que lo hacía, recibía más fotos, todas desde diferentes ángulos. Cuando finalmente llegué a mi coche y me subí, ya no había señal. Miré una última vez al bosque antes de acelerar y vi a varias figuras oscuras observándome desde la distancia. No he vuelto a ese foro desde esa noche, pero aún recibo fotos de vez en cuando. Siempre son de mí, y siempre tomadas cuando menos lo espero. Historia 6. El video en vivo. Un buen día, después de semanas navegando por la Deep Web, encontré una página que ofrecía transmisiones en vivo de eventos únicos. La curiosidad me venció, y decidí entrar a uno de esos videos. Era una cámara estática en una habitación oscura. No había nadie, solo el parpadeo tenue de una luz en el fondo. Esperé unos minutos, pensando que quizás había entrado demasiado pronto. De repente, una figura encapuchada apareció en la pantalla. No pude ver su rostro, pero sostuvo un cartel que decía: «Elige tu destino». Entonces aparecieron dos botones en la pantalla: «Salva» y «Condena». No entendía a qué se refería, pero entonces la cámara mostró a una persona atada en una silla, con los ojos vendados y en evidente estado de pánico. La figura encapuchada levantó un cuchillo, esperando mi decisión. Mi corazón se aceleró. Sabía que lo que estaba viendo no podía ser real. ¿O sí? Intenté cerrar la página, pero no podía. Parecía que estaba atrapado en ese macabro espectáculo. Los otros usuarios en el chat del video comenzaron a votar. La mayoría eligió condena. El encapuchado asintió lentamente y, sin más, hundió el cuchillo en el pecho de la víctima. Cerré los ojos, pero el sonido de la carne siendo cortada y los gritos desgarradores se quedaron conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, la pantalla estaba en negro, con un mensaje: «Eres cómplice». Intenté desconectar mi computadora, pero la página seguía abierta y mi cámara web estaba encendida. Alguien me estaba observando. No tardé en escuchar un golpe en la puerta de mi casa. No abrí. Los golpes continuaron por horas, hasta que finalmente cesaron al amanecer. No volví a abrir esa página, pero cada tanto recibo correos con enlaces a nuevas transmisiones en vivo, esperando que elija otra vez. Historia 7. Las caras que te siguen. Todo comenzó con una búsqueda inofensiva en la Deep Web. Estaba buscando información sobre un caso famoso de desapariciones en mi ciudad cuando tropecé con un foro anónimo. Los usuarios discutían teorías sobre dónde podrían haber ido las personas desaparecidas y mencionaban un juego que te mostraba la verdad si eras lo suficientemente valiente para intentarlo. El juego era simple. Te enviaban un enlace, lo abrías y permitías que la cámara web capturara tu rostro. Después, aparecían varias caras en la pantalla. Tenías que observarlas detenidamente, y si lograbas identificar a alguien conocido, el juego te revelaría dónde estaban ahora. Hice clic en el enlace y permití que mi cámara se activara. Aparecieron varias caras en la pantalla, personas que nunca había visto antes. Entonces, vi una cara familiar. Era mi hermana, quien había desaparecido hace 2 años. El corazón me dio un vuelco. Sin pensarlo, hice clic sobre su imagen. La pantalla se apagó durante unos segundos. Luego, un nuevo mensaje apareció. Sigue las instrucciones si quieres encontrarla. Me dieron una serie de direcciones, todas cerca de mi casa.
Salí de inmediato y comencé a seguirlas, hasta que llegué a un callejón oscuro. Allí, sobre una pared, vi una sombra que parecía la figura de mi hermana. Corrí hacia ella, pero cuando me acerqué, la figura desapareció. El aire se tornó frío, y entonces vi una serie de rostros, flotando en el aire, observándome desde la oscuridad. Cada uno era de una persona desaparecida, con los ojos vacíos, y entre ellos, el rostro de mi hermana. Su boca se movió, y aunque no podía escucharla, sabía que estaba pidiendo ayuda. Corrí de regreso a mi casa, pero desde esa noche, esos rostros me siguen. Cada vez que estoy solo, los veo reflejados en las ventanas o espejos, como si estuvieran atrapados, esperando que los libere. Nunca volví a abrir ese enlace, pero sé que no importa dónde vaya, esas caras siempre estarán ahí, observándome. Historia 8. La subasta silenciosa. En mi afán por explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, me encontré con un sitio peculiar llamado La Subasta Silenciosa. A diferencia de otros sitios que había visto, este no ofrecía drogas, armas ni contenido explícito, sino algo mucho más perturbador. Ofrecía seres humanos. No lo creí al principio. Pensé que era una broma macabra o una mentira creada para asustar a los incautos, pero cuando vi la página con mis propios ojos, supe que era real. El sitio mostraba fotos de personas en diferentes escenarios, hombres, mujeres e incluso niños, todos con miradas aterradas y desoladas. Cada imagen iba acompañada de una breve descripción. Varón, 30 años, sin antecedentes. Mujer, 25 años, saludable, sin familiares cercanos. Y lo peor era que debajo de cada imagen había una cuenta regresiva, como si fueran productos esperando a ser comprados. Navegué por la página con el estómago revuelto, sin saber si lo que veía era real o un montaje. Mi curiosidad, siempre peligrosa, me llevó a crear una cuenta. Solo con verla, supe que era la peor decisión de mi vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres hacer una oferta?, decía el texto. Sentí un frío recorrer mi espalda. No respondí, pero el mensaje seguía llegando, uno tras otro, hasta que apagué mi teléfono en pánico. Al día siguiente, encendí el teléfono con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Lo primero que vi fue otro mensaje, esta vez con una imagen. Al abrirla, mi corazón casi se detiene. Era una foto de mí, tomada desde fuera de mi casa, como si alguien me hubiera estado observando la noche anterior. No había duda de que me estaban vigilando. Desesperado, intenté eliminar mi cuenta del sitio, pero cada vez que lo intentaba, el sitio volvía a aparecer en mi navegador, como un virus que no podía eliminar. Con el paso de los días, las fotos y los mensajes se hicieron más explícitos. Me enviaban imágenes de personas que parecían haber sido torturadas o asesinadas. Y lo peor era que comenzaba a reconocer algunos rostros. Eran personas que había visto caminando por mi vecindario o trabajando en tiendas cercanas. Finalmente, decidí acudir a la policía, pero cuando intenté explicar lo que estaba sucediendo, no me creyeron. Dijeron que era imposible rastrear algo en la Deep Web y que lo mejor que podía hacer era olvidar lo que había visto. Pero no podía olvidar. El sitio seguía acechándome y cada vez que recibía un mensaje o una nueva foto, el miedo crecía. Un día, al llegar a casa, encontré una caja en la puerta. No tenía remitente y estaba cerrada con cinta negra. Con el corazón en la garganta, la abrí, solo para descubrir una pequeña cámara oculta dentro. Sabían todo lo que hacía y estaban esperándome para cometer el siguiente paso. Desde ese día, no he vuelto a entrar a la Deep Web. Sin embargo, el miedo sigue conmigo. Cualquier ruido extraño en la noche, cualquier mensaje desconocido en mi teléfono, me recuerda que ellos siguen ahí. Y cada vez que veo una subasta o una venta en línea, me pregunto si alguna de esas personas fue adquirida
en aquella macabra subasta silenciosa.